Cúbreme una noche, nadie tiene por qué saberlo. Le creí. Lo cubrí. Y terminé pagando todo lo que tenía. Yo, Daniel, de 32 años, nunca imaginé que una noche de favor fuera a costarme la vida que había construido. Trabajo en una editorial, vivo en un departamento pequeño con plantas que apenas sobreviven con mi negligencia y tengo a mi hermana Renata como el pegamento de mi familia. Rodrigo y yo nos conocimos en la universidad, fue mi mejor amigo durante años hasta que una sola noche lo cambió todo. Todo comenzó con un mensaje casi inocente: necesito que me cubras una noche. Rodrigo siempre pedía favores así, cambios de planes, entradas, alguna buena coartada para una cita, una firma rápida. Era generoso en palabras y encantador en persona, así que yo no lo veía mal, lo veía como un compañero de travesuras. Acepté sin pensarlo demasiado. Es simple, solo dile a la persona que estuviste conmigo, me escribió. Es para un pago, no es nada raro. ¿Qué pagó qué? Le respondí. No lo preguntes. Confía en mí. Confié en él porque había muchas razones para hacerlo, nos habíamos cubierto mutuamente durante años, me cuidó una temporada cuando terminé mal de una relación, me presentó trabajos y contactos. Su vida era un continuo carnaval de beneficios y yo sentía que, de alguna forma, yo también me beneficiaba. Además, era Rodrigo, carismático, persuasivo y con una sonrisa que hacía que la gente creyera su versión de la historia sin cuestionarla. La noche en cuestión, me pidió que fuera al apartamento donde él supuestamente hubiera pasado la noche. Me dio las llaves. Solo entra, saluda, quédate un rato si hace falta y sal. Sube y baja las escaleras, si alguien pregunta dices que viniste a recoger algo por mí. Me explicó el guión. Me prometió que todo sería rápido y que me recompensaría. No parecía peligroso, parecía uno de esos favores pequeños que se pagan con cervezas o con una cena después. Si alguien te pregunta, di que dormiste en el sofá. No digas más, me advirtió. Acepté porque, en el fondo, quería creer que nuestra amistad era recíproca. Además, necesitaba que alguien confiara en mí. Tenía problemas económicos discretos, y la promesa de una recompensa, aunque vaga, se sintió atractiva. Subí a su edificio, toqué el timbre y entré. El departamento estaba medio oscuro, música baja, vasos con hielo sobre la mesa. Gente que yo conocía de vista, conocidos de Rodrigo, clientes que habían pasado por la editorial alguna vez. Saludé, dije que había subido a recoger algo y fingí no saber más. A la mañana siguiente, o al menos eso creí al principio, Rodrigo ya no contestaba llamadas. Me escribió un mensaje corto, gracias, y nada más. Reí de alivio, pensé que era una noche menos en la lista. Pero las llamadas empezaron a llegar esa tarde, una mujer que decía estar molesta, una cuenta bancaria con movimientos extraños que me pedía explicaciones, y, sobre todo, el correo de recursos humanos pidiéndome que me presentara en la oficina. Es sobre un asunto personal, decía. Fui a la oficina. Necesitamos hablar de una denuncia que recae sobre ti, dijo mi jefa. Su mirada estaba llena de algo entre decepción y lástima. No entendí. Hay un pago, una transferencia, y tu firma aparece en un documento. Es algo serio, Daniel. Mi sangre se heló. Le pedí que me mostrara lo que tenían. Me enseñaron un PDF recortado con mi nombre, mi firma y un papel que parecía un comprobante. ¿Firmaste esto?, preguntaron. No reconocía la letra exactamente, pero la firma era la mía, o algo extremadamente parecido. Mi mente buscó explicaciones y Rodrigo fue el primer culpable plausible. Te dije que no saber nada, pensé, y empecé a recordar la noche anterior, la sonrisa de Rodrigo cuando me entregó las llaves, su prisa, su gracia seco. Le llamé. Contestó al final de la tarde, con voz cargada como si nada hubiera pasado. ¿Qué hice, Rodrigo? ¿Firmaste algo con mi firma?, le pregunté. No sé de qué hablas, Dani, ¿estás seguro?, dijo con incredulidad auténtica, o al menos un buen acto de incredulidad. Recursos Humanos me mostró un comprobante con mi firma y mi nombre. Hay una transferencia a nombre de una persona que trabaja con ustedes en un proyecto colectivo.
¿Te refieres a ese asunto con el grupo de inversión? Ay, no me digas que te metiste en eso, replicó. Mira, yo no tenía idea de que ibas a aparecer en nada. Lo siento si te causó problemas. La conversación fue una cascada de evasivas. Cada vez que yo preguntaba, él desviaba la respuesta hacia mi mala memoria o mi tendencia a exagerar. Empezó ahí la primera sensación de gaslighting real, que mi percepción de lo sucedido era la que estaba mal. No fue así, Danny. No recuerdo esas llaves. No recuerdo haberte pedido nada. Se reía un poco al final de cada frase, y yo sentí cómo se inclinaba la balanza hacia mi culpa. Volví a mi departamento con la certeza de que estaba solo. Mi hermana Renata me recibió con la paciencia de siempre. ¿Qué fue?, preguntó al verme pálido. Me metieron en algo en la editorial. Hay un pago, mi firma aparece y Rodrigo, mi amigo, estaba involucrado. Me pidió que le cubriera una noche. Fui y ahora esto. Renata frunció el ceño, dobló una servilleta como si quisiera enfocar la rabia y la preocupación. ¿Firmaste algo?, preguntó. No recuerdo. Tal vez bebí, tal vez subí y bajé las escaleras como dije, pero no firmé un comprobante. Rodrigo me dijo que no me preocupara. Renata intentó ser racional. Vamos a pedir una copia completa de ese PDF, buscar testigos, revisar cámaras. No te vas a dejar joder. Nos movimos. Llamamos a Gael, un amigo abogado que conocía a Rodrigo de cuando se metían en fiestas y empezaban negocios infames. Gael nos dijo que lo más urgente era demostrar que la firma podía haber sido falsificada o colocada sin mi consentimiento. Hicimos todo lo que debía hacerse, pedimos peritajes, solicitamos las grabaciones del edificio, revisamos mensajes y llamadas. Pero cada paso nos mostró una cosa aterradora: la tramoya que Rodrigo había montado era más compleja de lo que parecía. En el análisis forense, la firma tenía trazos compatibles con la mía. Había un patrón. No era un pobre intento de calcar, alguien había practicado. En las cámaras del edificio vimos movimientos esa noche, Rodrigo entrando con otra persona, y yo entrando después, saludando y saliendo. Las imágenes no mostraban que firmara nada, pero la computadora que generó el comprobante estaba vinculada a la oficina de un tercero que trabajaba con Rodrigo. Todo apuntaba a una red pequeña pero eficiente de favores cruzados. Rodrigo conseguía que conocidos firmaran o aparecieran en documentos a cambio de cerrar tratos. Cuando algo iba mal, él desaparecía y el que quedaba era el que había firmado. Empecé a recibir presiones externas que nunca imaginé. Mi jefe me pidió que me fuera a mi casa hasta que se aclarara todo por mi propio bien. Las redes sociales, que antes solo usaba para fotos de plantas, se encendieron con rumores. Alguien filtró un pantallazo anónimo: hay gente en la editorial metida en algo turbio. Comenzaron los mensajes de clientes que pedían explicaciones. Sentí el suelo temblar bajo mi identidad profesional. La cara más dolorosa fue la de mi madre. Hijo, estás en problemas, dijo por mensaje. Yo no quería cargarla. Intenté minimizarlo frente a la familia: estoy bien, es un malentendido. Pero la tercera llamada me quebró. Mamá, no se ponga nerviosa, ya tengo un abogado, Renata está encima. No la convencí. La vergüenza se metió en la voz de mi hermana, en la mirada de mis colegas, en la distancia creciente de algunos amigos. Conforme investigábamos, descubrí pequeñas coincidencias que nunca había notado. Rodrigo tenía la costumbre de pedir favores raros, de pedir que cubrieras cosas que parecían pequeñas y de asegurarse de que nunca quedara nada por escrito a su nombre. Si surgía algo, él tenía una versión lista para inocentar a cualquiera: lo hice por la amistad, es que no me acordé, se me perdió el recibo. Empezó a cuadrar el patrón. Lo confronté una noche en el bar donde solíamos ir. Explícame esto, Rodrigo. Mi firma está en un recibo de transferencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué me hiciste cubrirte?, le dije. Él soltó una sonrisa, de esas que antes me tranquilizaban. Danny, te estoy diciendo que es un malentendido. No temas, yo arreglo las cosas. ¿Para qué me vas a hacer esto? Después de todo lo que hemos ido. ¿Qué? ¿Y eso te da derecho a meterte con mi trabajo y mi vida?, le respondí,
la voz más alta de lo que pretendía. Estoy tratando de ayudarte. Si te defiendes, ambos se hunden. Y ahí estaba la jugada, me ofrecía complicidad a cambio de silencio. Si yo lo protegía, decían, éramos cómplices, si lo denunciaba, me convertía en traidor. Era una fruta amarga, aceptarla me convertía en reo, rechazarla me dejaba solo. Gaslighting puro, manipular mis sentimientos para que me sintiera culpable de denunciarlo. La presión fue aumentando y con ella algunos aliados comenzaron a dar pasos atrás. Personas que antes nos prestaron favores se volvieron reacias. No me metas en líos, me dijo uno tras otro, mientras procuraban mantener distancia. Sentí como la red que una vez me sostuvo se deshilachó. A nivel legal, Gael nos dijo que había pocas opciones, mostrar que mi firma había sido puesta sin consentimiento, o demostrar que Rodrigo había orquestado un fraude donde mi firma había sido colocada a cambio de favores. Gael trabajó sin descanso, pero la evidencia directa contra Rodrigo era tenue, él había sabido dejar huellas difíciles de atribuir únicamente a su persona. Cada avance revelaba una asociación de mentiras, de testigos que cambiaban versiones, de recibos que aparecían y desaparecían. Luego vino el golpe más bajo, una carta formal de la entidad con la que Rodrigo había tratado reclamando restitución por daños y pidiéndome que pagara una cantidad que no puedo nombrar sin volver a sentir el nudo en el estómago. Es por el error en el contrato, decía el texto. Era claro que yo, en calidad de firma visible, era la persona a quien demandaban. El correo también amenazaba con dar el asunto a una agencia mayor si no cumplíamos. Pude sentir la quiebra echándose encima. Busqué a Rodrigo en su departamento, no estaba. Llamé sin descanso, no contestaba. Me di cuenta de que él no iba a asumir nada. Se había ido, o había habilitado la maquinaria para que su desaparición pareciera otra cosa. Un par de días después, me llegó un mensaje desde su cuenta, lo siento, Dani. Te dije que te cubriría. Ahora no puedo. Tengo que desaparecer por un tiempo. Fue la frase más fría que había leído en años. La gente empezó a juzgar. Una parte de mis conocidos creyó en mi culpa por omisión, otros dijeron que me habían usado. Sentí una condena social que me arrastraba al aislamiento. Renata me apoyaba con ferocidad, pero incluso ella sufría por mi situación. No puedes dejar que te destruyan así, me dijo una noche, con los ojos enrojecidos. Tenemos que hacer algo. Y eso fue exactamente lo que hicimos, empezamos a trazar una venganza que no se basara en violencia, sino en exponer la red de manipulación que Rodrigo había creado. No buscaba arruinar una vida con violencia, sino recuperar la mía y evitar que esa gente siguiera operando. ¿Cómo? Con pruebas, testimonios y una estrategia que obligara a Rodrigo a salir de su escondite. Primero, expliqué todo a un periodista independiente que conocía mi caso por escuchar rumores en la editorial. Le mostré los mensajes, las grabaciones de la entrada del edificio y la lista de personas que Rodrigo había usado antes. No tengo pruebas concluyentes contra él, dije, pero sí tengo un patrón. Mi vida está en ruinas por cubrirle una noche. El periodista aceptó porque olió una historia mayor, un hombre que usaba favores y carisma para colocar a otros en riesgo. Le dimos un ángulo humano, yo como víctima, Renata como hermana y Gael como abogado testigo. El periodista investigó y encontró que no era el único caso, había otros relatos de favores que terminaron en problemas graves. Uno de esos relatos involucraba a una mujer llamada Mercedes, a la que Rodrigo le había pedido que recogiera un paquete. Mercedes, después de presionar, admitió que había pagado por algo que jamás quiso. Su testimonio se volvió crucial. La cosa escaló. El periodista publicó una crónica que no acusaba sin pruebas, pero sí sugería un patrón. Las redes empezaron a palpitar con lo que llamaron el método Rodrigo, favores, firmas y desaparición. Eso le quitó a Rodrigo el refugio del anonimato. Las personas que antes habían temido hablar, porque él manipula con amenazas veladas, empezaron a soltarse. Un testimonio llevó a otro. Un par de personas se acercaron a la fiscalía con miedo, pero dispuestas a declarar. Yo sentí un alivio tímido, la venganza empezaba a parecer menos impulsiva y más justa. No era un plan de daño personal,
era una recolección de verdades que estaban siendo negadas por la dulzura manipuladora de Rodrigo. La confrontación final ocurrió la noche en que lo vimos aparecer en un café en el centro. Lo vi entrar con la misma despreocupación de siempre, como si nada hubiera pasado. Estaba más delgado, quizá por la huida, pero no menos seguro. Entramos con Gael y Renata. Me senté frente a él y sus ojos se fijaron en mí como si fuera el perdedor inevitable. Lo miré sin frases grandilocuentes, hablaba con la calma de quien ha tomado la decisión de no ceder. Rodrigo, dije, esto no solo se trata de una firma. Se trata de la gente que usaste, de las deudas que dejaste y del daño que hiciste. Devuélveme la tranquilidad. Él sonrió con esa mueca que ya conocía, un gesto que pide simpatía y concede una excusa. Dani, ¿no ves la complejidad de esto? Si hablamos de verdades, mejor no abramos cajas que nos afectan a todos, replicó. Gael se adelantó. Tenemos testimonios. Tenemos mensajes. Mercedes está dispuesta a declarar. Si no arreglas, esto va a la fiscalía. La voz de Gael era firme, sin espacio para chantaje emocional. Rodrigo permaneció en silencio unos segundos que se sintieron eternos. Luego, como si encontrara una salida, dijo, puedo pagar. No quiero problemas con la ley. Puedo pagar lo que se deba. Renata clavó la mirada con una mezcla de incertidumbre y rabia. ¿Y cómo sabemos que no desapareces otra vez después de pagar? ¿Qué garantía hay?, preguntó. Rodrigo no contestó. Miró alrededor y vio que no había simpatía. En ese momento entendí que la única arma que nos había dejado era su vanidad, necesitaba aparecer, necesitaba control. Lo que hicimos fue lo que más miedo le daba, exposición controlada y colaboración con autoridades. Le dimos un plazo para reestructurar la situación, para aportar pruebas de pago y para asistir a una reunión con los afectados. A su manera, la reunión fue un triunfo. No fue perfecto, no fue total. No recuperé todo el daño financiero ni la paz que perdí. Pero conseguimos que Rodrigo participara en un proceso de restitución parcial y que se comprometiera a hablar con las personas que había afectado. Algunas de esas personas querían venganza, otras solo una explicación. La verdad es que la reparación nunca fue completa, pero el que más sufrió fue él, perdió la red cómoda de favores, perdió credibilidad y, por primera vez, vio que su manipulación tenía consecuencias reales. La venganza que planificamos fue emocionalmente satisfactoria en una sola cosa, dejó a Rodrigo sin el sostén invisible que lo había protegido. ¿Le hice daño? Sí, en sentido de exponer conductas que lo catapultaron a la justicia social. ¿Me siento orgulloso? En parte. En otra, me siento vacío. Porque pagar el precio me marcó, perdí tiempo, dinero, sangre fría. Mi reputación quedó salpicada por meses de rumores. Tuve que pelear con una burocracia que no está hecha para reparar lo emocional, está hecha para cuantificar. Actualización 1. 2 meses después de la publicación del reportaje y de la reunión expositiva, más personas se animaron a declarar. Algunas devoluciones llegaron, no todas las que necesitaba, y Rodrigo fue sujeto a medidas que le impidieron moverse con la misma libertad que antes. Renata y yo firmamos un acuerdo con la editorial para una revisión interna de procesos, eso ayudó a contener el rumor entre clientes. Actualización 2. Rodrigo intentó limpiar su imagen en redes afirmando que él también había sido víctima de fraudes. Nadie le creyó en masa, pero logró convencer a un par de conocidos que aún lo defendían. Aún así, su capacidad de manipular se vio limitada. Varios de sus aliados se alejaron. El giro que recontextualiza todo lo que pasó no fue legal sino personal. Mientras preparábamos las pruebas, descubrí que Rodrigo había tomado la costumbre de registrar favores en un cuaderno antiguo donde anotaba nombres y deudas como si fueran un inventario. Encontré ese cuaderno en una caja que dejó por descuido en su casa. Tenía una lista de personas y favores, con pequeñas notas que explicaban transacciones que yo ni siquiera había imaginado. Lo peor no fue el contenido, fue ver cómo había cosificado amistades en una contabilidad fría. Fue la prueba de que su comportamiento no era casual, era sistemático. Cuando llevamos el cuaderno a la fiscalía, no fue solo una hoja más, fue la refriega final.
El cuaderno obligó a Rodrigo a enfrentar realidades que antes justificaba con palabras suaves. No fue inmediato. Hubo resistencia, apelaciones, dilaciones. Pero la exposición pública de su método cambió la narrativa, de dos amigos compartiendo favores a una persona que explotaba la confianza para proteger transacciones cuestionables. La venganza, al final, no fue una escena de película con gritos ni platos rotos. Fue un trabajo de persistencia, de juntar piezas, de esperar que la verdad se solidificara. Fue también un castigo lento, la pérdida de confianza que él valoraba más que cualquier dinero. Pero lo que pagué yo no fue solo dinero, fue la sensación de seguridad en mis relaciones. Aprendí a preguntarme por qué confiaba tan ciegamente, por qué permitía que favores sin preguntas se convirtieran en deudas. Renata me ayudó a recomponer la parquedad de mi vida afectiva. Gael fue quien me recordó que la justicia, aunque a veces tardía, es un proceso. Actualización final. Tiempo después, Rodrigo tuvo que responder ante una comisión que investigaba el patrón de su conducta. No fue cárcel, fue sanción y vergüenza pública. Para varios de nosotros fue suficiente. Para otros no. Yo nunca recuperé del todo lo que el rumor y la sospecha me arrebataron. Pero la lección quedó clara, la confianza no es una moneda que se puede gastar sin registro. Hoy, cuando alguien me pide que le cubra una noche, primero me río internamente, y luego pienso en el cuaderno, en la firma, en la oficina de recursos humanos y en la voz de mi madre. Renata duerme mejor que yo algunas noches porque la pelea me dejó hipervigilante. A veces la venganza se siente como justicia, y a veces se siente como una operación de supervivencia. No quiero convertir mi experiencia en una moraleja fácil. Solo puedo decir que no todo favor es inocente, y que creer en la amistad sin límites puede costar más que una noche de cervezas. No puedo terminar sin recordar la última vez que vi a Rodrigo, en la calle, con la mirada esquiva. Pasó junto a mí y fingió no verme. Me quedé inmóvil mientras él se perdía entre la gente. Pensé en decirle algo, en escupir el rencor que me sabía a hiel acumulada. Pero respiré, y me alejé. No fue un acto de nobleza, fue sobrevivencia. La herida sigue ahí, y cada tanto abre de nuevo, cuando me piden que les cubra una noche y yo sé exactamente lo que cuesta pagar ese precio.